Bienvenido a la concavidad de una función. El objetivo de este video será determinar la concavidad de una función en un intervalo. F está cubierto en un intervalo si el derivado está aumentando sobre el intervalo. Así que, por ejemplo, si dibuja líneas tangentes en estos puntos rojos, recuerde que la pendiente de estas líneas tangentes sería el valor del derivado a los dados x valores. Así que la pendiente aquí sería -4, -2, 0, 2 y 4. Y puedes ver que estos valores están aumentando de izquierda a derecha, por lo tanto la función es cóncava hacia arriba. Puedes verlo, toma la forma de una taza abriendo hacia arriba. F es cóncavo abajo en un intervalo si el derivado está disminuyendo sobre el intervalo. De nuevo, recuerda que el derivado mide la pendiente con una línea tangente. Entonces, si dibujamos una línea tangente aquí, la pendiente sería 4. Justo aquí, sería 2. Aquí, sería 0, y así sucesivamente. Y si miramos estas pendientes, nuestros derivados a estos x valores dados, están disminuyendo en valor, por lo tanto es cóncava abajo. Puedes ver una función concavada abajo que es como una taza abajo. Juntando esas piezas juntas, si miramos este gráfico, podemos ver en este intervalo que está abajo concavado. Y en este intervalo aquí está cóncavo hacia arriba. En alguna parte del medio aquí cambia de ser cóncavo abajo a cóncavar hacia arriba. Ese punto tiene un nombre especial. Se llama el punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto sobre la función donde la concavidad cambia de cóncavo hasta cóncavo abajo o viceversa. Si C, f de C es un punto de inflación, sabe que el segundo derivado es igual a 0. El segundo derivado no existe. Aquí hay una manera fácil de recordar la prueba de concavidad. Si el segundo derivado es positivo o superior a 0 en un intervalo, entonces la función está cubierta en el intervalo. Si el segundo derivado es negativo o menos de 0 en el intervalo, entonces la función es cóncavo hacia abajo. Bien, así que vamos a poner todas estas piezas juntas. Aquí está el procedimiento para determinar la concavidad. Paso 1. Determinaremos los valores para los cuales el segundo derivado es igual a 0 o indefinido. Paso 2. Usaremos estos valores para determinar los intervalos de prueba sobre el dominio de la función. Entonces determinaremos el signo del segundo derivado. Como se acaba de decir, si el segundo derivado es positivo es cóncavo en el intervalo, si es negativo es cóncavo abajo. Y último paso, si los intervalos cambian señal, hay un punto de inflexión. Vamos adelante y pruébalo. Determinar los intervalos abiertos para los cuales la siguiente función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Entonces, tenemos que averiguar dónde el segundo derivado es igual a 0. Encontramos primero el primer derivado. Ahora encontramos el segundo derivado. No hay valores de x donde esto no está definido. Así que lo ponemos igual a 0 y solucionar. Esto es factorable. Tenemos dos valores donde el segundo derivado es igual a 0. Estos son donde podemos tener puntos de inflexión. Utilizamos estos dos valores para crear nuestros intervalos. Recuerda que el dominio original es todo real, por lo que tendremos tres intervalos para ensayar. Infinito negativo a 0, 0 a 2, y 2 a infinito. Ahora, esta prueba debe parecer muy similar a la primera prueba derivada, la prueba para aumentar y disminuir. Pero porque estamos tratando con el segundo derivado ahora, estamos probando la concavidad. Así que elegiremos nuestros valores de prueba. Y lo que haremos ahora es tipo nuestro segundo derivado en, y utiliza nuestra calculadora para evaluar el signo del segundo derivado. Recuerda que el segundo derivado es igual a 12x cuadrados. 24x. Vamos a nuestra calculadora gráfica y tipéndelo en I1. Vaya a nuestra característica de la mesa, y vamos a firmar la prueba en -1, 1, y 3. Y podemos ver el positivo del primer intervalo, luego negativo, luego positivo. Vamos adelante y registre esto. Así que lo que nos dice es, la función es cóncava hacia arriba en este intervalo, cóncava hacia abajo en este intervalo, y cubrir hacia arriba otra vez en este intervalo. Desde que cambia la concavidad,
tenemos un punto de inflación en 0, y también en x igual 2. Así vamos adelante y registre esta información. Tenemos un punto de inflación cuando x es igual a 0. Todavía tenemos que volver y encontrar la coordinación y de este punto, y tenemos otro en x igual 2. Dimos que es cóncavo desde el infinito negativo a 0, y de 2 a infinito. Y es concavar hacia abajo de 0 a 2. Bien, por lo tanto, tenemos que evaluar la función atx igual 0 y x igual 2. Recuerde que nuestra función original f de x es igual a x al 4to, 4x al cert. Bueno, podemos fácilmente suben 0 para x, y obtener 0 para y vamos adelante y encuentre f de 2 a mano. Parece que tendríamos 16, 32, que es igual a menos 16. Ok, vamos adelante y pruebe toda esta información que encontramos analizando el gráfico. Primero, encontramos un punto de inflación en y. En este intervalo es cóncavo hacia arriba. En este intervalo es cóncavo abajo. Y el intervalo restante, está concavado de nuevo. Esto verifica nuestro trabajo. Intentemos uno más. Determinar los intervalos abiertos en los que la siguiente función es cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Diga cualquier punto de inflexión. Bueno, tenemos que encontrar el segundo derivado de esta función. Entonces encontramos el primer derivado. Ahora, inmediatamente, puede pensar la regla del cociente, pero podemos escribir esto como la cantidad de x, 3, levantado al poder menos 1. Así que vamos a seguir adelante y aplicar la regla de poder. Así teníamos menos 1 a la menos 2 potencia x suprime. Pero un prime es igual a un hexanewton en este caso. Así que nuestro primer derivado se simplifica a esto. Ahora necesitamos encontrar el segundo derivado. De nuevo, aplicaremos la regla de poder. Así teníamos 2x la cantidad x, 3 levantados a la tercera potencia x suprime. Pero, de nuevo, u prime es 1, así que nuestro segundo derivado es igual a 2. Dividido por la cantidad x, 3 levantado a la tercera potencia. Ahora, esto nunca igualará 0, pero el derivado no existe cuando x igual 3. Y, de hecho, x igual 3 también es un punto de discontinuidad. Entonces, vamos a usar el valor de x igual 3 para determinar nuestros intervalos de prueba. Y puedes ver aquí, tenemos infinito negativo a 3, y 3 a infinito. Use los valores de prueba de 2 y 4. Y vamos a escribir en nuestro segundo derivado en y1 de nuevo. Recuerda, nuestro segundo derivado fue 2 dividido por x, al tercer poder. Así que vamos a probarlo en 2 y 4. Podemos ver que el segundo derivado es negativo en este intervalo y positivo en este intervalo. Entonces sabemos que es cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba en este intervalo. Así que cambia la concavidad en 3, tenemos un punto de inflación en x igual 3. Otra vez, cóncavo hacia arriba de 3 a infinito, y cóncavo abajo de infinito negativo a 3. Todavía tenemos que encontrar la coordinación y del punto de inflexión. Recuerde que la coordenada y es un punto sobre la función, por lo que necesitamos evaluar nuestra función en x igual 3. Y si tratamos de eso, veremos que la función no está definida en ese valor. Así que lo que hemos descubierto en este caso es que aunque cambia la concavidad en x igual 3, como es un punto de discontinuidad, no tenemos un punto de inflexión, como lo pensamos primero. Y siempre es bueno verificar esto con un gráfico. Vamos adelante y hagamos eso. Aquí podemos ver que es cóncavo abajo, y aquí está cóncavo hacia arriba como lo encontramos. Y podemos ver por qué no hay un punto de inflexión, porque tenemos discontinuidad en x igual 3. Ok. Espero que ayude a explicar cómo puede usar el segundo derivado para determinar la concavidad. Gracias por ver.